El día de hoy se llevó a cabo el concierto de Jin, y entre los asistentes estuvieron Jungkook y Hobi. Fue un momento verdaderamente especial y lleno de emoción. Los tres artistas se divirtieron, cantaron, bailaron y deslumbraron al público con su energía y carisma. Jin les dio un espacio en el escenario para que tanto Jungkook como Hobi pudieran interpretar sus respectivas canciones, lo que hizo que el público disfrutara aún más del espectáculo. Además, los tres compartieron el escenario cantando juntos, creando un instante muy emotivo y memorable. Tanto ellos como los fans que tuvieron la oportunidad de presenciarlo lo disfrutaron intensamente. Fue un reencuentro lleno de alegría, música y cariño entre los miembros y su público. Con Jungkook pasa algo curioso. Cuando crees que ya has visto todo, te das cuenta de que todavía hay gestos que esconden significados más profundos. Y últimamente, uno de esos detalles que me llama la atención una y otra vez es su anillo. No es nuevo verlo con accesorios. Siempre ha tenido gusto para eso. Pero hay una diferencia entre llevar un anillo por estilo y llevarlo con intención. Y lo de Jungkook, al menos en cómo lo muestra últimamente, se siente distinto. Ese anillo, en particular, no parece un complemento cualquiera. Está ahí siempre, en cada aparición pública, en cada live, en cada momento casual. Incluso cuando no está en modo idol, sino en eventos más relajados, como aquel estreno al que fue por su amigo, el anillo sigue ahí, discreto pero constante, como si fuera parte de él. Lo interesante es lo que sucede cuando lo observas con detenimiento. Durante un concierto, por ejemplo, mientras canta o habla, Jungkook ajusta el anillo una y otra vez. No lo hace al azar. Es un movimiento medido, casi meticuloso. Lo gira un poco, lo acomoda, se asegura de que quede justo donde él quiere. Y si miras bien, notas que ese gesto tiene un propósito: evitar que el anillo tape las letras tatuadas en su mano, específicamente las letras Y y M. Eso no es algo que se pueda pasar por alto. Porque claro, Jungkook tiene la palabra ARMY tatuada en la mano, un tatuaje muy conocido, y encima de una de esas letras se encuentra esa J, que según él mismo dijo en su momento, representa su nombre. Pero lo que siempre llamó la atención es la forma en que está colocada. La J está justo encima de una M, formando juntas el conjunto JM. No una letra al lado de la otra, no separadas, sino una encima de la otra, conectadas visualmente. Y ese diseño no es algo común, no es una casualidad. No hay manera de hacer que dos letras queden tan unidas en la piel sin que haya una elección consciente detrás. Podría haber puesto la J en cualquier otro lugar, pero eligió ese punto exacto, encima de la M. Y desde que lo tiene, nunca lo hemos visto tapar esa conexión. Parece algo pequeño, pero no lo es. Porque si el significado fuera únicamente que la J representa a Jungkook, no tendría importancia si el anillo la cubre o si queda entre las letras. Pero no, él cuida ese espacio. Lo ajusta hasta que el anillo no se interponga entre la J y la M, hasta que las letras puedan leerse juntas, sin interrupciones. Y eso da para pensar. Lo primero que se me viene a la cabeza es que si fuera una simple cuestión de estética, él no necesitaría tocarlo tanto. Un accesorio se lleva y ya está. Pero Jungkook no lo hace así. Él lo acomoda constantemente, como si tuviera que asegurarse de que todo esté en su sitio, como si ese pequeño detalle fuera importante, como si quisiera preservar algo. Y ahí está lo que lo hace tan especial. Jungkook no tapa la unión entre las letras. No permite que algo se meta en medio de ellas. Y eso, en el lenguaje de los símbolos, tiene mucho peso. Porque una cosa es tener tatuado tu inicial y otra muy distinta es no permitir que nada rompa el vínculo entre esas dos letras. Si fuera solo una casualidad, no habría tanto cuidado. Pero la manera en que lo mantiene, el gesto automático de ajustarlo, el hecho de que incluso en diferentes contextos, desde conciertos hasta entrevistas o eventos, ese anillo se mantenga en la misma mano y en la misma posición, todo eso sugiere algo más. Y no hablo de inventar significados que no existen, sino de leer lo que está a la vista. Las letras están ahí, J y M. El anillo está ahí, en el mismo dedo.
Y el gesto se repite, no tapar la conexión. Cada detalle encaja como una pequeña pieza de un rompecabezas silencioso. Nada dicho en voz alta, pero todo perfectamente visible. Otra cosa que me parece interesante es el trabajo del tatuaje en sí. Las letras J y M se ven más definidas, más marcadas que otras partes del diseño. Hay algo en cómo las trazó, como si quisiera que destacaran, que fueran lo primero que se notara al mirar la mano. Y desde entonces, esa parte se ha convertido casi en una firma personal suya. A veces pienso que, aunque Jungkook no diga nada, su manera de mostrar las cosas ya lo dice todo. Porque hay personas que hablan mucho y revelan poco. Y luego está él, que no dice casi nada, pero con un gesto o un tatuaje te cuenta más de lo que podrías imaginar. Y es inevitable que dentro del fandom esa unión, Chan y M, despierte sentimientos y especulaciones. No por crear historias falsas, sino porque la conexión existe, en las letras, en los gestos, en el cuidado. Jimin, por su parte, también usa Chan M como inicial, lo sabemos. Es parte de su identidad artística, la forma en que firma cosas o se presenta en redes. Así que ver esas mismas letras grabadas en la mano de Jungkook, tan cuidadosamente unidas, provoca una reacción natural en quienes lo seguimos. No podemos evitar leerlo como una especie de símbolo compartido, aunque nadie lo haya confirmado. Y entonces cuando Jungkook aparece con ese anillo, cuando lo toca, cuando lo ajusta para no tapar las letras, no se trata solo de una cuestión visual. Es una forma de mostrar respeto por lo que esas letras significan, como si estuviera diciendo sin palabras, esto tiene valor para mí. Quizá nunca sepamos si el anillo representa una promesa, un recuerdo, una conexión o simplemente algo personal que le da tranquilidad. Pero lo que sí sabemos es que no es algo que él lleve por casualidad. Su constancia lo demuestra. Y cada vez que lo ves hacerlo, ese pequeño gesto de mover el anillo con los dedos, con esa delicadeza suya, sin prisa, asegurándose de que no tape nada, te das cuenta de que hay un significado ahí. No es un movimiento nervioso ni aleatorio, es un acto repetido, casi ritual. Y eso tiene algo de romántico, aunque nadie lo diga. Porque cuando algo te importa, lo proteges. Cuando algo tiene un valor especial, no dejas que nada lo cubra. Y eso es exactamente lo que Jungkook hace con ese tatuaje y ese anillo. A veces, los gestos más pequeños son los que más pesan. Y ver cómo él, entre tantas luces, cámaras y escenarios, sigue cuidando ese detalle en su mano, te hace pensar que no hay nada puesto ahí al azar. Todo tiene un lugar, un propósito, una historia. No hace falta inventar nada, solo mirar con atención. Y cuando ves ese anillo que no se quita nunca, cuando notas cómo evita que se meta entre la J y la M, cuando recuerdas que esas son las mismas letras que tantas veces hemos visto asociadas a él y a Jimin, entiendes que hay una intención en ese cuidado. Una intención suave, silenciosa, pero presente. No es necesario afirmarlo ni negarlo. Solo reconocer que Jungkook ha convertido algo tan simple como un tatuaje y un anillo en un lenguaje propio, una manera de decir sin decir. Una forma de llevar su historia en la piel, literalmente. Y yo no sé si ese anillo es una promesa, una alianza o simplemente una pieza que representa algo que él quiere tener siempre cerca. Pero lo que sí sé es que cada vez que lo veo ajustarlo, asegurar que no tape las letras, dejar que la luz toque el JM sin interrupciones, siento que hay algo hermoso en ese silencio. Porque no todo lo importante se grita. A veces se lleva grabado. Y Jungkook lo lleva ahí, en la mano, donde todos pueden verlo, pero pocos lo entienden del todo.